Le hemos cantado al Señor y le hemos pedido que nos avive. Le hemos pedido, we have asked from God to revive us. Le hemos pedido que envíe su gloria y que su reino se manifieste, no solamente en este lugar, que el reino venga a la tierra. Ahora le explico por qué. Cuando nosotros clamamos a Dios, venga tu reino, o clamamos a Dios, aviva tu pueblo, le estamos diciendo al Señor: Padre, queremos cielo en la tierra. We want heaven on earth. ¿Será posible eso? Oh, no están conmigo, suenan como miércoles. ¿Será posible eso? Él dijo: sea hecha tu voluntad en la tierra como ya está hecha en el cielo. El cielo no tiene que inventarse nada, porque ya la voluntad de Dios está hecha. David dijo: para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Ahora falta provocar que el cielo se manifieste en la tierra. Y le voy a decir algo que no suena a iglesia, pero es mucho más iglesia de lo que pensamos. Cuando yo digo que el cielo se manifieste en la tierra, no estoy hablando de nuestro servicio. No estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de esa escuela que en la primera semana de clase 4 personas fueron asesinadas. No creo que eso sea un ejemplo más grande de que hace falta el cielo en la tierra. Estoy hablando de las estadísticas alarmantes de jóvenes adictos a las drogas, adictos a la pornografía, adictos a diferentes cosas que están matando su mente y su corazón. Estoy hablando del 60 y pico % de matrimonios que terminan en divorcio. Estoy hablando de personas enfermas que hoy están en un hospital y que posiblemente pierdan su vida sin tener la garantía de una salvación. Cuando yo hablo de avivamiento, no estoy hablando que Dios nos haga danzar. Hay algo más importante de que Dios te haga danzar. Se supone que ya tú dances para el Señor. No me estoy yendo. No estoy hablando de un avivamiento que te haga abrir tu boca y decir: santo eres Dios. Se supone que ya tú estés diciendo: santo eres Dios. No estoy hablando de un avivamiento que haga que el cristiano venga al servicio, a la iglesia, a los días de servicio. No, se supone que ya nos estemos congregando. Estoy hablando de un avivamiento que cambia y transforma al que no conoce a Jesús, a la sociedad que no le busca, que no le ora, que no le clama. No creo que estén conmigo. Estoy hablando de un avivamiento que llene la tierra con la gloria de Dios. Y la palabra dice que cuando esa gloria viene, toda la tierra la verá. O sea, no estoy hablando de que los más emocionales, wow, qué poderoso estuvo el servicio. No. Pedro dijo contundentemente: esto que ustedes ven y oyen. Nunca habló de sentir. No. Nunca habló de sentir. Esto que ustedes ven y esto que ustedes oyen es para vosotros, es para vuestros hijos, es para los que están cerca y es para los que están lejos. Y la Biblia nos promete a nosotros que esa clase de mover del Espíritu Santo va a regresar a la tierra. Está ya sucediendo en la tierra. Ya hay iglesias avivadas. Ya hay moveres sobrenaturales. Ya hay lugares donde se salva gente todos los domingos, como se salvan en nuestra iglesia. Ya hay milagros de gente siendo sanada, poderoso. Ahora quiero el que no conoce nada de iglesia. Quiero el que nunca ha escuchado nuevas lenguas. Quiero el que no sabe decir amén, porque nunca ha entrado por las puertas de una iglesia y ha aprendido la cultura de iglesia. Se le enseñamos, no hay ningún problema, pero ese es el que queremos.
dejar los 99 para ir detrás del uno. Eso es avivamiento. Cuando la iglesia y cuando el creyente se desconecta de su necesidad y empieza a pensar en el corazón de Dios y en la necesidad de los demás. ¿Y será que posiblemente supliendo la necesidad de otros, Dios supla la nuestra? ¿Será? Yo creo en eso. Yo creo en eso. Que cuando yo me enfoco en llevarle el mensaje, la unción, la palabra, el gozo a otro, la esperanza a otro, Dios me llena a mí de esperanza. Yo he sabido llegar a la iglesia domingo igual que usted, desanimado, sin deseos de nada, confundido. No me mire así como si yo fuera una cosa rara. Yo soy humano como usted. Yo también llego a la iglesia desanimado. Sí, el pastor también hay veces que se levanta y dice: ay, no, quisiera un día libre. Estoy cansado, pero no. Yo no vivo por cansancio, yo vivo por fe. Y llego como quiera. Y inspirándolos a ustedes, me inspiro yo. Orando por ustedes, me bendigo yo. Le voy a dar un ejemplo, porque vamos a orar en un minuto. Y mi mensaje en esta noche va a ser interactivo con oración. Pero no recuerdo ni en qué año fue, pero tiene que haber sido en los bajos 2000. Estábamos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En ese entonces viajábamos muchísimo. Mi agenda de viaje se aguantó en el 2020 con la pandemia. Pero por muchos años eso era de un avión a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro. Estábamos en Argentina y nos tocaba predicar. Fue un viaje muy largo, obvio. Y de repente mi pastor, que era el que iba a estar ministrando en esos días, yo estaba de un acompañante para servirle y ayudarle, juntamente con su hijo, el pastor Isaac. Mi pastor se enferma repentinamente, pero enfermo a tal grado que no podía ni siquiera pararse de la cama. Enfermo a tal grado que su hijo y yo teníamos que ayudarlo a ponerse la ropa. Lo ayudamos a ponerse la ropa. Tratamos de salir del hotel en que estábamos, y cuando bajamos el elevador estábamos ayudándolo a caminar porque casi no podía ni caminar. Cuando nos vamos a montar en el auto, nos interviene una bruja que nos venía persiguiendo, si brujas todavía existen. Y nos perseguían a nosotros en muchos países que íbamos. No era fuera de lo común que un brujo o una bruja se estuviese quedando en el mismo hotel para tratar de intervenir. Por eso dejamos de poner la agenda de los viajes en internet para que la gente no supiera dónde estábamos, porque se ponía un poco complicado. Esa bruja nos intervino y recuerdo como hoy, la reprendimos en el nombre de Jesús, nos montamos en el auto, fuimos al servicio. Cuando yo le digo que el pastor no se podía poner de pie, no se podía poner de pie. Fue solo cuando se le dio un micrófono en la mano que él recibió fuerzas, predicó, oró por todos los enfermos que habían en ese lugar. El enfermo, con fiebre, no sabíamos ni qué tenía. Era tan malo que pensábamos que cuando nos montáramos en el avión ni siquiera lo iban a dejar viajar. Pero en el momento que él se enfocó en la necesidad de otro y a bendecir a otro, de repente cosas empezaron a suceder en su propia vida. Y no faltó esa noche donde llegábamos luego en la noche de madrugada a Estados Unidos, donde él fue completamente sano y libre. Pero aquí está la clase, lo que le quiero decir. Tú nunca permites que tu problema te impida el tú hacer lo que Dios te envió a hacer, porque haciendo la obra de Dios
tú puedes ser completamente recibir tu milagro. Dándole esperanza a otro, tú puedes recibir esperanza. Orando por alguien que está enfermo, tú puedes ser también sanado. Porque, porque la fe hace cosas imposibles. Lo que es imposible para el hombre, dice la Biblia, es posible para Dios. Y es probable que miramos las redes sociales, es muy probable que miramos las noticias y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y que podamos pensar, wow, qué complicado están las cosas. Pero yo quiero decirle algo, Dios sigue sentado sobre un trono. Dios sigue sentado. La Biblia dice más que Dios tiene su trono sobre el círculo de la tierra. Antes de que Cristóbal Colón se montara en un barco y probara que la tierra era redonda, ya Dios estaba diciendo, yo me hago sentar sobre el círculo de la tierra. Pero aquí está la clave. No podemos dejar de orar. Hoy fue Georgia. Mañana puede ser Delaware, o Nueva York, o California. No importa. Lo más importante es que la oración provee un cerco de protección. Y que la iglesia, la misión más importante de la iglesia es orar. Orar, venga tu reino. Orar, Señor, interviene con un avivamiento. Señor, protege a nuestros niños. Señor, protege a nuestras maestras, que tenemos muchas aquí hoy. Porque fueron 2 niños y 2 maestros. O sea, las maestras no están exentas. Más los heridos. Claro, esto es una agenda completamente diabólica para matar, para robar y para destruir. Pero la agenda de Dios es traer vida y vida en abundancia. Alguien diga amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar. Oh, don't take the kids yet. Don't take the youth yet, please. Vamos a orar por nuestros jóvenes. Vamos a orar por nuestros maestros y por nuestros niños. Vamos a orar porque la sangre de Cristo se manifieste y proteja a una generación. Pero después de esa oración, yo le voy a decir una oración más importante que esa. Porque yo puedo orar y usted puede orar por protección. Pero donde hay una puerta abierta, ni la oración arregla eso. La puerta tiene que cerrarse. Las puertas abiertas en tu hogar tienen que cerrarse. Tú puedes orar porque tu matrimonio quede intacto, pero si tienes las ventanas, las puertas y hasta el garaje abierto, perdóneme, no hay forma. Porque la Biblia dice que donde hay una puerta abierta, la serpiente viene y pica. La Biblia dice que son las pequeñas zorras las que echan a perder la viña entera. Se lo voy a traducir. Son las pequeñitas cosas las que más daño te hacen. Las que tú ignoras y dices, no, esto es normal. Todo el mundo pasa por esto. Todo el mundo vive esta experiencia. No, es una puerta abierta. Ciérrala. ¿Alguien está conmigo? Cierra la puerta. Quizás ese será un mensaje que predicaré pronto. Cierra la puerta. Y me van a llenar esto de puertas para aquí, para que lo entiendan bien. Cierra la puerta. Amén. Así que yo quiero que usted se tome la mano de la persona que está a su lado y vamos a orar vehementemente, fuertemente en esta noche por un mover sobrenatural. Vamos a orar por una protección divina sobre nuestros muchachos, sobre nuestras vidas, sobre este mundo en general. Padre, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre. Tu palabra declara, Señor. Tu palabra declara que tengamos compasión, Señor, por aquellos que han pasado por grande tribulación. Padre, yo hoy levanto delante de ti la familia, Señor, de estos niños, de estos maestros, Señor. Oh, Padre, que se han visto afectados
quebrantado, Señor, por esta tragedia, por este crimen, Señor. Padre, consuélalos, te lo pido ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor. Levanta, Padre Santo, hombres y mujeres con una voz de esperanza, con una voz, Padre Santo, Señor, que alcance, Señor, a su necesidad. Una voz, Padre Santo, Señor, que toque, Padre Santo, la fibra de sus corazones, a los padres y a las madres que hoy no verán a sus hijos, Señor. Ten misericordia de ellos, te lo pido. Ten misericordia de su corazón, de sus emociones. Ten misericordia, Padre Santo, Dios. Y yo oro que ellos puedan encontrar a Jesús en medio de la oscuridad, que ellos puedan encontrar la luz en medio de tinieblas, que ellos puedan encontrar paz en medio, Señor, en medio de la crisis en su vida, puedan encontrar la paz. Padre, declaramos ahora y cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro tu protección divina. En el nombre de Jesús declaro y oro, Señor, ahora mismo la sangre de Cristo nos cubre. Los ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo lo creo. Y pedimos, oh Dios, por una intervención divina, Señor, en nuestro mundo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad sin Dios. Padre, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Levanta, Señor, hombres y mujeres que no se avergüenzan del evangelio. Hacer una voz de esperanza al desesperanzado. Hacer una voz, aleluya, una voz profética en la vida de aquellos que te necesitan. Señor, envía avivamiento. Es urgente. No es para nosotros. No es para entretenernos, Señor, en la iglesia. No es para gritar un poco más ni para danzar un poco más. No, es para que almas sean salvas. Es para que vidas sean transformadas. Es para que milagros ocurran. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos. Y que el cielo se manifieste en la tierra, así como está en tu promesa y en tu palabra. Y ahora yo pido, Señor, que tú nos des revelación y sabiduría para entender puertas que han sido abiertas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros jóvenes. Father, we pray right now, let doors be closed. Doors of sin. Doors, Father God, of bitterness. Doors, Father God, of perversion. Father, in the name of Jesus, let every door open to the enemy be shut down right now. In the name of Jesus, I pray, oro, Señor, que puertas en los hogares están cerradas, se cierran ahora mismo. Toda cosa que el enemigo use de ventaja en nuestra contra, Padre, te pido, danos la sabiduría, danos la fuerza, danos el arrepentimiento necesario para cerrarlo y decir: no, you're not coming in. No vas a entrar, no vas a entrar, no vas a entrar. Porque si el ladrón fuese agarrado robando, tendrás que devolver 7 veces lo hurtado. En el nombre de Jesús, I pray that the very pit of hell right now will not prevail against your church. Que ni el mismo puerta del infierno pueda prevalecer contra tu iglesia. Espíritu Santo, te lo pido, te lo pido, te lo pido. Protégenos de accidentes, de tragedias. Protégenos de ataques. Protégenos de guerras. Protégenos de pestilencias. Protégenos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Ahora denle un fuerte aplauso al Señor. Todos los días, uno debe hacer una proclamación de protección. Una proclamación de la sangre de Cristo. Porque estamos viviendo en un mundo peligroso y en tiempos peligrosos. Pero la Biblia dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y toda lengua que se levante en nuestra contra en juicio será condenada. Y le digo la razón: porque es nuestra herencia.
y nuestra salvación proviene de Él. ¿Dice amén? Amén. Puede tomar su asiento. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 12 al 14. Dice lo siguiente: después los apóstoles regresaron al monte de los olivos, a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Y cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Y todos se reunían y estaban constantemente unidos. ¿Cómo estaban? Constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Importante el verso 14, donde dice que se reunían. En adición a reunirse, no es lo mismo estar reunido que unidos. Voy a repetir eso una vez más. No es lo mismo estar reunido que unidos. Dice que se reunían y también estaban unidos, pero tampoco es lo mismo estar unido que estar constantemente. Una frecuencia, una disciplina, algo que ocurre constantemente en oración. Y bueno, ahí nos habla de que también estaba la familia natural o física de Jesús. Pero el libro de los Hechos son los hechos de los creyentes y los hechos de la iglesia. Este es el comienzo de la iglesia de Jesús. Jesús vivió su ministerio, hizo sus obras, pero todo era en las calles con las multitudes. Podemos decir que en un momento de extrema crisis donde los cristianos estaban siendo perseguidos y asesinados, fue el momento donde Dios decidió nacer la iglesia, donde la iglesia suscitara, donde la iglesia apareciera formalmente en reunión. Pero cuando hablamos de la reunión de los santos de su tiempo original, no existe en ningún lugar música, no existe en ningún lugar ministerio de niños, no existe en ningún lugar ministerio de jóvenes, jóvenes adultos, mujeres, hombres, matrimonios y todas las demás cosas que hacemos hoy en día, lo cual componen parte de lo que es iglesia. Sin embargo, aunque no existían la organización de esos ministerios, la iglesia sí inició con un ministerio importantísimo que Satanás y sus demonios han tratado por años de cancelar en la iglesia: el ministerio de oración. Todo lo demás lo tenemos. Nunca ha faltado música en la iglesia. Nunca puede faltar el ministerio de niños, porque si no tenemos ministerio de niños, los padres no vienen. No puede faltar el ministerio de jóvenes, porque los padres que no pueden controlar a su rabito de fuego lo traen a la iglesia para que la iglesia los ayude a controlar el rabito de fuego. Es la realidad. Existen los ministerios de matrimonios porque los matrimonios están bien en necesidad de todas estas cosas. Esas cosas no pueden dejar de existir porque la gente viene buscando llenar su necesidad, sin darse cuenta que ninguna de esas cosas puede sustituir la necesidad más grande que tiene el ser humano después del perdón y después de tener a Jesús en su corazón, que es tener una relación con Él. Y la relación con Él nace de una vida de oración y una vida de comunión con Jesús. La Biblia nos dice en el Salmo 24, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a Él revela su pacto. Yo aprendí escuchando esto como si fuese una grabadora. Me crecí
escuchando esto todo el tiempo, todo fracaso en la vida cristiana es un fracaso de oración. Todo fracaso en la vida cristiana es un fracaso de oración. Porque la oración cambia cosas. Y lo primero que cambia es a nosotros. Para tomar mejores decisiones. Para hacer las cosas correctas. Para tener discernimiento. No importa cuánto querramos, como oramos ahora mismo, avivamiento. Cuánto queramos presencia y el poder de Dios. Y todas las demás cosas que le pedimos al Señor. Ninguna de esas cosas serán posibles si primero no existe en la iglesia y en el creyente una vida saludable de oración. Cuando usted ve el comienzo de la iglesia, así empezó. Empezó con gente reuniéndose a orar. No había un predicador designado. No había el pastor de la iglesia de Jerusalén. Vemos a Pedro que se levanta como un líder en el día de Pentecostés a tomar, el menos cualificado, dicho sea de paso, a tomar las riendas de la predicación y a evangelizar y a provocar que la gente viniera a Jesús. Luego vemos que él y Juan se unen y empiezan a moverse por diferentes ciudades y diferentes aldeas, incluso hasta ir presos por la predicación del evangelio. Luego los discípulos se dividen en diferentes regiones. Entra una figura como Pablo que no era parte de ese grupo y sin embargo, a pesar de que todos tenían una misión diferente, a pesar de que todos tenían un llamado diferente, lo que los unía era su fe en Jesucristo y una oración poderosa que los sostenía en medio de un gran tiempo de persecución. Escuche bien, la oración no era para evitar la persecución, la oración era para sobrevivir en medio de la persecución. No creo que oyó lo que yo acabo de decir. Algunos tienen que oír eso una vez más. La oración no era para evitar la persecución. La oración es para tú sobrevivir en medio o salir victorioso en medio de la persecución. La iglesia empezó en este espíritu. Como lo leí ahora en el capítulo 1 del libro de los Hechos, comenzó en un espíritu de oración, en una atmósfera donde el creyente entendía que venía a la iglesia a orar, que no era simplemente a ser servido o entretenido. Uno como pastor, al igual que usted en su diferente profesión o en sus diferentes cosas, usted se entrena, usted aprende cosas diferentes para saber cómo hacer su trabajo mejor y cómo construir mejor o cómo hacer las nuevas reglas de contabilidad o las nuevas reglas de la banca o lo que sea, a lo que usted se dedica, educación. Nosotros los ministros y los pastores estamos constantemente actualizándonos de cómo se mueve la cultura de la iglesia para aprender cómo servirle mejor a la gente, para aprender cómo llevar el mensaje, porque no es fácil. Tú puedes tener un mensaje puro y bueno, pero hay personas que lo reciben de manera muy diferente. Si el mensaje no cambia, la forma de llevar el mensaje puede ser que sí. Sin embargo, en medio de todo eso, hay algo que tiene que ser constante en la vida del creyente. Y es que la necesidad que usted y yo tenemos de congregarnos, de servir al Señor, no es simplemente para ser servido por la iglesia o ser servido por el Señor, sino para yo servir al Señor y tener una conexión con Él. Y la oración es indispensable en ese tema. No puede dejar de existir, dejar de ser. Yo siempre les hago la referencia cuando hablo de este tema y en otros temas también, cómo el cristiano pretende ser cristiano y vivir con Jesús o ir a la iglesia con muy poco tiempo de comunión con Dios o de oración. Y sin embargo tienes otras religiones que realmente su Dios no les contesta, su Dios no da promesas, que incluso, si hablamos de la religión musulmana, usan gran parte de nuestro Antiguo Testamento para ratificar su religión. Y a la hora de oración, no hay quien falte a la mezquita. En el mes de ayuno, no hay quien nos haga comer. Cuando es la hora de orar, aquí cerca de aquí de esta iglesia hay una mezquita y ellos dejan los carros en el mismo medio de la calle. Se bajan de los carros por el tráfico que hay
y van corriendo hacia la mezquita para poder llegar y cumplir con su religión o con su legalismo. Yo quisiera ver gente corriendo aquí los miércoles por la noche a orar. Yo quisiera ver la gente aquí corriendo antes del servicio de las 10 de la mañana los domingos para crear una atmósfera de oración antes de que empiece el servicio, para que Dios salve más gente, sane más gente, para que Dios bendiga más gente. ¿Alguien está conmigo? Pero muchas veces cuando somos privilegiados, no tenemos el concepto de urgencia. Y el cristiano es privilegiado, porque tenemos a un Dios que nos bendice, que nos responde, que nos habla, un Dios de gracia y de amor, un Dios que hace cosas maravillosas, pero la gracia nunca es la razón para sentirnos consentidos en el sentido de no hacer por Dios o no tener necesidad por Dios. Esta iglesia nació en una atmósfera de oración y tiene que continuar, el creyente tiene que continuar con su misión de tener una línea directa con Dios en su comunión. Imagínese el privilegio que usted tiene, que no le hace falta, por lo menos aquí en esta iglesia, y hay miles de iglesias que son iguales, que usted no le hace falta un intermediario para llegar a su Dios. Hay religiones que si no es a través de un sacerdote no pueden acercarse a Dios. Si no es a través de un rosario no pueden acercarse a Dios. Si no es a través de ciertas cosas no pueden llegar a Dios. Sin embargo, la Biblia te da a ti libre acceso a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y si usted tiene a Jesús en su corazón, usted puede entrar directamente al trono de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero cuando yo veo el libro de los Hechos, tampoco puedo negar los resultados que tuvo esta gente. No puedo negar, la primera reunión que se reúnen ellos, después que llegó el Espíritu Santo, sin contar mujeres y niños, se convierten 3,000 personas. Cuando veo cómo se alimentaban a los pobres, cómo Dios hacía diferentes cosas, cómo el Espíritu Santo se manifestaba en diferentes áreas, los resultados eran contundentes. Y uno tiene que preguntarse, entonces, si quiero esos resultados, ¿qué debo hacer? Pues tengo que hacer lo mismo que hacían ellos, porque los resultados vinieron como consecuencia de una vida de consagración y dedicación al Señor, particularmente en el tema de la oración. En Hechos capítulo 4, verso 31 hasta el 33, dice lo siguiente: después de esta oración, que ya estamos hablando de otra reunión de oración. No estamos hablando de un servicio donde el predicador expuso su mensaje. Estamos hablando de reuniones de oración. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Y qué sucedió? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos hoy la llenura real del Espíritu Santo? No estoy hablando de un sentimiento, no estoy hablando de un don, no estoy hablando de un estremecimiento. Estoy hablando de ser poseídos completamente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué lo produjo? ¿Qué lo hizo? Estaban en oración. La oración primero. ¿Qué venía primero? ¿Qué venía primero? La oración. Y después dice, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Pero la predicación de la palabra de Dios con denuedo, con valentía, no precedía la oración, no venía antes de la oración, sino que la oración era lo que hacía, era la plataforma que hacía que la manifestación del Espíritu Santo fuese real y que la palabra fluyera y viniera con valentía y con poder. ¿Ve? Al predicar, la predicación de la palabra traían cambios a la vida de la gente. Los creyentes compartían sus bienes. En otras palabras, había mucha gente que estaba despatriada. Había mucha gente que estaba huyendo por sus creencias. El rey Nerón estaba haciendo todo lo posible por matar a todos los seguidores de Jesucristo. Por lo tanto, había mucha pobreza, había mucha necesidad.
¿Y qué causó la oración, la predicación de la palabra y el mover del Espíritu Santo? Causó que la gente empezara a moverse y hasta suplir las necesidades de otros. ¿Ves? Cuando tú tienes algo que dar, tú lo das. Lo terrible es cuando no tienes nada que dar. Lo terrible es cuando fulanita, que está al lado de fulanita, necesita una palabra y la fulanita, que lleva años en la iglesia, no tiene para darle. Lo terrible es cuando fulanito está al lado del otro fulano y le hace falta una oración y la que está ahí para orar o que pudiera orar no tiene que darle en oración, porque tú solo puedes dar lo que tienes, no puedes dar lo que no tienes. ¿Alguien está oyendo? Solamente puedes dar lo que tienes. Y el problema grande con la falta de oración en la vida del creyente es que nunca tendremos lo necesario para nosotros vivir y mucho menos lo necesario para dar. Aquí está. Yo tengo mucho problema con personas que no creen en el mensaje de la sobreabundancia de Dios en la vida del creyente. Porque Dios nos enseña a nosotros, no estoy hablando de la hyper prosperity gospel, el evangelio de la hiperprosperidad. Estoy hablando de la abundancia de Dios. La Biblia dice, el ladrón vino para robar, para matar y para destruir, mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Esa definición de abundancia y vida en abundancia significa una vida plena, llena y rebosando. Si yo solamente tengo lo que necesito para vivir, yo nunca le puedo dar a otro. Estamos hablando en términos espirituales. Si yo solamente tengo para vivir, yo no tengo para darle a otro. Pero si yo estoy en conexión con una fuente que se llama el Espíritu Santo, que se llama Jesús, y Él me está llenando hasta que yo esté completamente pleno, ahora no solamente yo tengo para vivir, sino que todo lo demás que yo recibo después de eso es para yo poder dar. Y no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando en términos espirituales. Porque lo menos que la gente necesita en este momento que yo estoy hablando es economía. Lo que necesitan es a Jesús. Una voz de esperanza, una voz de consuelo, una voz de sanidad, una voz de presencia, tantas cosas. Pero si yo solamente tengo para mí, ¿qué tengo para dar? Pero el problema no es ni siquiera eso, que yo esté lleno y no puedo dar. El problema es que estamos viviendo en un tiempo y en una generación donde el cristiano promedio ni siquiera tiene lo suficiente, espiritualmente hablando, para sobrevivir él. Porque la negligencia en nuestra comunión y nuestra relación con Dios nos ha causado que nuestro tanque esté completamente vacío. Los otros días yo andaba en mi auto y la luz de la gasolina me estaba gritando. Y el temor más grande era, me quedaré sin gasolina. Me quedaré sin gasolina. Y luego, creo que fue esta mañana o ayer, uno de los dos. Veníamos de camino para acá, para la iglesia en la mañana, y estábamos en la 95 y hubo un accidente grandísimo en la 95 y yendo hacia el norte la cerraron. Y de repente empezamos a ver carros que se empiezan a estacionar al lado porque no había ningún movimiento. Y mi esposa me hace el comentario, ese debe ser la gente que no tiene gasolina y se pararon a apagar su auto en lo que reabren el expreso. Y yo pensé en eso hoy con el tema de mi prédica, pensando, wow, ¿qué pasaría si me enfrento a un problema y mi tanque está vacío? Yo no sabía. Ella me decía, por eso es que papi siempre dice que hay que prender Waze aunque tú sepas para dónde va, porque Waze te va a decir si hay tráfico o no hay tráfico. Pero en la vida nosotros no tenemos un Waze que me diga al frente hay problema. Por eso tu tanque espiritual siempre tiene que estar lleno.
Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no pueden orar conmigo tan siquiera una hora? El espíritu ciertamente está presto, mas la carne es débil. ¿Ve? Orar para que no caigas en tentación. ¿Por qué tengo que orar? Porque yo no sé qué hay más adelante. Yo no sé qué hay más adelante. No sé qué va a pasar allí cuando llegue a aquel lugar. Y tengo una gran necesidad. Estos discípulos estaban orando y en medio de una gran crisis tenían para repartir. Tenían para bendecir a otros. ¿Ve? Dice que todos los creyentes estaban unidos en corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran ni siquiera sus propias. Así compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Y la gran bendición de Dios estaba. ¿Cómo? La gran bendición de Dios, ¿qué? La gran bendición de Dios es que estaba sobre cada uno de ellos. ¿Por qué estaba la bendición de Dios sobre ellos? Porque tenían una conexión con Dios. La pureza de este gran evangelio, aunque yo creo en el principio de la siembra y la cosecha, en el dar y el recibir, la pureza de este evangelio no es que tú das $100 para que Dios te dé 1000. No, la pureza de este evangelio es que tú estás en conexión con Dios en todas las áreas de tu vida y como consecuencia Dios te bendice. Diga conmigo, yo quiero ser bendecido. Ningún creyente y ninguna persona podrá ir más allá o más arriba de su nivel de oración. No puede. Llega un momento que chocas con un techo. There's a ceiling. No puedes subir más allá, ni siquiera con el talento que tú puedas tener, la habilidad para tú hablar, o la habilidad para tú hacer cosas para Dios. El músico, su habilidad para tocar o para cantar, va a llegar a un punto donde va a chocar con un cielo. ¿Ves? Porque tu talento solamente te puede llegar hasta cierto lugar. Pero cuando tú estás conectado con el Señor en oración, nunca va a haber un techo. Nunca va a haber un cielo sobre ti. Tú siempre vas a poder ir mucho más allá porque la Biblia dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos según el poder que actúa en... ¿Dónde? Ya está ahí. No viene de afuera. ¿Por qué ya está en nosotros? Porque ya lo oraste. Porque ya lo desarrollaste en comunión y en oración. ¿Ve? Nosotros ahora, y estamos invitando a todo el mundo, si usted quiere una experiencia poderosa de oración, el viernes estamos orando aquí en la iglesia y vamos a estar orando por Awaken y vamos a estar orando por esta generación y por nuestros jóvenes. ¿Ves? Porque sabemos que no, y llevamos planificando Awaken desde febrero, literal. Desde febrero estamos en la planificación de este evento, pero nada de los planes que hemos hecho van a tener resultados como el resultado de la oración. El año pasado Dios nos sorprendió con Awaken. Era una actividad pequeña para nuestro grupo. Solamente, eso es lo que pensábamos. Empezamos a planificarla bien tarde. Cuando no sé ni cómo se fueron virales los videos y los anuncios. Y esto estaba repleto. Las inscripciones no cabía nadie. Pero ¿sabes qué había aquí? Habían personas a las 5 de la mañana orando por semanas antes del evento. Y cuando el evento se dio, jóvenes fueron cambiados y transformados porque rompimos el techo por la oración. Y este año vamos a romper el techo por la oración. Y los domingos vamos a romper el techo por la oración. Y los miércoles, en el nombre de Jesús, vamos a romper el techo por la oración. En el nombre de Jesús. Ningún creyente se podrá levantar más allá de su nivel de oración. Ningún hogar se puede levantar más allá que su nivel de oración. Ningún individuo joven se puede levantar más allá que su nivel de oración. Aprende a conectar con Dios en oración, porque la iglesia, diga conmigo, yo soy la iglesia. La iglesia es mejor cuando ora. La oración tiene mucha influencia. Mucha influencia en el mundo natural y en el mundo espiritual. Yo por eso no dejo de orar por esta nación. Yo por eso no dejo de orar por Venezuela. Aunque no hayamos visto los resultados que queríamos en esas elecciones, a mí no me importa. Si Hugo Chávez no pudo, Maduro tampoco.
No va a poder, punto, y se acabó. Porque la tierra le pertenece a Dios. Todo es cuestión de tiempo. Dice la Biblia que aunque tú pienses que se tardare por un tiempo, de cierto no tardará, sino que pronto vendrá. Tu oración tiene gran influencia, madre. No dejes de orar por tus hijos. Aunque los veas en drogas, aunque los veas mal, no dejes de orar por ellos, porque la oración tiene influencia. Influencia espiritual y también influencia natural. No dejes de orar por tu empresa. Aunque veas que te está yendo un poquito lento en tu negocio, influye con la oración. Si ya no puedes hacer nada más, influye en la oración. No dejes de orar y creerle a Dios por tu familia. Influye en la oración. Estás enfermo o conoces a alguien que está enfermo de una enfermedad que le puede costar su propia vida. Influye en oración. Si esa persona se va con el Señor, pero se fue salva, tú ganaste. Si se va con Jesús, tú ganaste. Porque esto se trata no de vivir 120 años. Esto se trata de llegar al cielo con nuestro Maestro para estar ahí toda una vida. Qué afán la gente tiene con vivir 120 años cuando nuestro Maestro vivió 33. Pero con larga vida Dios nos saciará y me mostrará su salvación. Pero lo importante es que me muestre su salvación. Todo problema personal y todo problema corporal como cuerpo, cuando usted ora por usted, por sus problemas, y cuando venimos aquí nos unimos con sus peticiones y oramos todos juntos, todos esos problemas se resuelven en el lugar de la oración. No permitas nunca que tu orgullo se convierta en la piedra de tropiezo para tú pedirle a alguien: ora por mí, ora por mí, bendíceme, dime algo. Porque todo el mundo tiene el potencial para hacer bendición a otros en oración. Tengo 2 puntos más. Sé que pasamos tiempo orando, pero no importa. Quiero que veas esto. Tu oración no solamente causará liberación en ti, sino que también causará oración en otros. ¿Qué tal si regresamos a esos tiempos donde la gente se conecta en oración junta? Donde la hermana Katy y la hermana otra se unen por WhatsApp y se ponen de acuerdo para crear un grupo de intercesión o un momento de intercesión. Solamente hace faltan 2 para que oren y se pongan de acuerdo en algo, y eso cause oración, intercesión. Esa intercesión cause cambios en ti y cause cambio en otros. Yo me crié en una iglesia donde habían 2 mujeres que venían a la iglesia al servicio de los domingos por la noche solamente para orar por el pastor mientras él predicaba. Ni siquiera estaban sentadas en las sillas. Ellas se vestían y venían al servicio todos los domingos en la noche para esconderse en un cuarto, para que mientras el pastor estaba predicando, orando por los enfermos, ellas estaban allí orando para que el poder bajaba. Y por un año, todos los domingos por la noche, en mi iglesia de crianza, eran servicios de milagros y de sanidad. Vimos gente sana de cáncer, de sida, vimos paralíticos levantarse, vimos un montón de cosas. Y la gente podía pensar: wow, qué maravilloso, qué presencia, qué esto y qué lo. Y lo que la gente no sabía es que habían 2 señoras escondidas en un cuarto, Padre, orando para que la unción se manifestara. Porque tu oración no solamente causa poder en ti, sino también causa liberación para otros. Así que este domingo levántate y pídele a Dios: Señor, trae gente a la iglesia para que sean salvos de sus pecados. Levántate y pídele al Señor: Señor, sana a toda persona que venga a este lugar enferma, para que salgan de aquí completamente sanos en el nombre de Jesús. Porque donde hay una oración constante, habrá una presencia constante. Es una realidad. Donde hay una oración constante, habrá una presencia constante. Y yo no sé usted, yo quiero la presencia de Dios constante en mi vida. Y por último, Hechos 6,
capítulo 4, verso 4, 6, perdón, verso 4 dice: entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Y si brincamos de ahí al verso 7, vemos el resultado. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Cuando desde los líderes, desde las cabezas hasta los visitantes están sumergidos en una atmósfera de oración, el resultado siempre será crecimiento, salvación, sanidad, liberación y todas las demás cosas. Pero no puede empezar, no empieza con uno solo, es colectivo. No, es la hermana que le gusta orar. No. Dice que los discípulos llegaron al punto que dijeron: aquí hay demasiado trabajo. Ustedes tienen que dedicarse a ayudarnos a nosotros para que nosotros nos entreguemos a la palabra y a la oración. Y el resultado de nosotros entregarnos a la palabra y la oración, en el verso 7 dice: el mensaje empezó a extenderse. Los creyentes aumentaron en gran manera. Y hasta los sacerdotes, que eran los que perseguían la iglesia, empezaron a convertirse. La oración empieza desde la cabeza. Empieza, en el caso de la iglesia, empieza desde el pastor. Y por ahí se desciende a los líderes, los servidores y todos los demás y toda la congregación. Pero en la casa empieza contigo. ¿Entiendes? Porque siempre queremos darle la responsabilidad a otro. Pero es innegable el poder sobrenatural que la oración causa en la vida de hombres y mujeres y todo lo que está debajo de ellos, cuando simplemente decimos: todo es mejor cuando oramos. Así que yo quiero que tú te lleves eso en esta noche. Y si te vas a acordar de algo de este mensaje, acuérdate de esa frase: todo es mejor cuando tú oras. ¿Estás triste? Ora. ¿Te sientes cansado o cansada? Ora. ¿Estás pasando por una necesidad? Ora. Llena tu tanque y deja que sea Dios quien traiga la sobreabundancia. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. En esta noche, Señor, venimos delante de ti. Hemos orado, hemos pedido, hemos cantado, hemos recibido la palabra. Pero sobre todo, Señor, en esta hora yo pido que tú nos llenes cada vez más de un espíritu constante de oración. Que la urgencia, Señor, crezca y aumente en nosotros por saber, Señor, que necesitamos una conexión contigo constante. Que necesitamos, Padre Santo, Señor, estar, Padre, conectados a ti en oración, en búsqueda. Porque cuando oramos, Señor, todo es mejor. Espíritu Santo de Dios, inspira, llena a cada persona en este lugar con esa necesidad, con esa urgencia. Y sabemos, Dios, que tú no solamente contestas nuestras oraciones, sino que también todo lo que nos rodea puede cambiar a través de la oración. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso a Cristo. Bueno, vamos a prepararnos para dar. Vamos a dar. Hemos orado, hemos recibido, hemos cantado. Ahora nos toca a nosotros darle al Señor de lo que hemos recibido de su mano. Dice la Biblia que es una semilla y que esa semilla da el fruto al 100%. En el nombre de Jesús, si usted nos ve en línea, puede conectarse con nosotros a la información que aparece en pantalla de cómo usted puede dar a través de nuestra aplicación. Aquí atrás hay información cómo hacerlo a través de All Things Maranatha. Padre, gracias, Señor, te doy gracias porque tú das semilla al que siembra. En el nombre de Jesús. Amén. A los que nos ven en línea, gracias por conectarse con nosotros. A ustedes los vemos el domingo por este mismo canal.